una vez más a Letreando con Ligia Álvarez, el espacio donde es posible sentir la magia de los escritores. En este video continuaré conversando sobre 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. En esta oportunidad me concentraré en el cuento Buen Viaje, Señor Presidente. Recordemos que estos cuentos tienen un eje temático: los sucesos por los que pasan los latinoamericanos en Europa. Lo primero en lo que nos detenemos cuando comenzamos a leer el cuento de Gabriel García Márquez, Buen Viaje, Señor Presidente, es en el título. La expresión buen viaje involucra una despedida. Buen viaje le deseamos a alguien que va a cambiar de espacio, a un sitio distinto al que se encuentra en el momento en que se habla. El sustantivo viaje indica la acción de desplazarse de un espacio físico a otro, es decir, de un lugar a otro. Puede ser de un país a otro, de una región a otra, de una ciudad a otra, pero también puede referirse a abandonar el plano terrenal para alcanzar la muerte. Otro aspecto que llama la atención es el apelativo empleado en este título: presidente, señor presidente. Presidente es una palabra, específicamente un sustantivo, que denota a alguien que tiene el mando, y si se le agrega el señor, se le añade además respeto, mucho más respeto. Un respeto que puede ser simple ironía o referirse a la realidad. Es preciso adentrarse en el texto para descubrirlo. Sabemos, cuando leemos un poco más, que el presidente no es realmente un presidente que está ejerciendo funciones de presidente, sino que más bien es un presidente derrocado. Aquí entonces sentimos la ironía. Cuando leemos el primer párrafo del cuento, en el momento en que el narrador introduce al señor presidente, nos damos cuenta de que este personaje está bastante deprimido. Leamos un fragmento de ese primer párrafo. Estaba sentado en el escaño de madera bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón y pensando en la muerte. Este cuento es narrado por un narrador omnisciente en tercera persona. Sabemos que este tipo de narrador es el que lo sabe todo como Dios, sabe lo que sienten los personajes, lo que piensan, lo que sueñan, sus temores, sus miedos, sus inseguridades, lo que hicieron en el pasado y lo que proyectan para el futuro. El narrador nos introduce tres personajes importantes, trascendentales para la historia. El primero de ellos es el presidente. En el momento cuando comienza el cuento, este personaje, el presidente, está sentado en una plaza pública, comparando este lugar presente con el mismo lugar que visitó en antaño.
lo ve cambiado, modificado. Sabemos que todo cambia y a veces lo que mayor cambio tiene es la persona, el individuo es el que más cambia. Y cuando el individuo cambia, no puede percibir lo que lo rodea de la manera como lo percibió en el pasado. Este presidente ve todo muy deteriorado, muy distinto, y es tal vez porque él se siente así, un poco deprimido. En la narración podemos leer lo siguiente: le costaba creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos no solo en su vida, sino también en el mundo. Gabo no nos dice el nombre de este personaje. Lo describe, pero en ningún momento dice su nombre. También nos oculta de dónde es presidente o de dónde fue presidente. Solo dice que fue presidente de un país caribeño. Tiene 73 años y en el momento en que se comienza a narrar se encuentra en la ciudad de los desconocidos ilustres, como la llama Gabo a esta ciudad, es decir, a Ginebra. Sabemos también que es viudo porque lleva un anillo de viudo que no es otra cosa que su anillo de casado colocado en el dedo anular izquierdo. Está enfermo y es por eso que ha ido a Ginebra a curarse su mal físico. Es importante resaltar que es un presidente derrocado de algún país caribeño y se encuentra exiliado en Martinica. Los otros dos personajes son Homero Rey y Lázara Davis, que conforman un matrimonio. Homero Rey es un chofer de ambulancia en el hospital donde se trata el presidente. Proviene del mismo país caribeño de donde proviene el mandatario. Llama la atención su nombre, Homero Rey. Homero, sabemos que es el nombre del gran poeta griego, autor de la Odisea y de la Ilíada. Y Rey nos hace pensar en Edipo Rey, la obra dramática escrita por Sófocles. Edipo Rey siempre tuvo una importancia grande para Gabriel García Márquez. Leyó y releyó este texto dramático. Además, realizó una adaptación para cine de título Edipo Alcalde. Lázara Davis es la esposa de Homero, es de Puerto Rico. Por cierto, conocemos el país de las esposas tanto del presidente como de Homero, porque la esposa del presidente es de Colombia y eso lo sabemos porque el mismo texto lo dice más adelante. Para contar un poco la historia que va en este cuento, podríamos decir que Homero Rey se ha tomado la tarea de seguir al presidente porque suele acercarse a los enfermos desahuciados para ofrecer los servicios de una funeraria que le da una comisión. Él recibe información de algún miembro del personal del hospital y luego comienza a seguir a los pacientes.
El presidente se da cuenta de que lo siguen y en el primer momento piensa que Homero ha sido enviado por los opositores que derrocaron a su gobierno y asume una actitud de disgusto. Homero lo convence de que no es así. Además le explica que son paisanos y que inclusive participó en la campaña electoral cuando fue electo presidente. El presidente se siente confiado y lo invita a almorzar. Después de este primer encuentro, Homero lo recibe en su casa porque lo invitó durante la conversación en el restaurante, lo invitó a su casa a saborear un arroz con camarones preparado por su esposa Lázara. Lázara, cuando él le cuenta que había estado con el presidente conversando y que lo había invitado a la casa, siente desconfianza porque considera que el presidente es un mentiroso y un corrupto, debido a que los periódicos que ella ha leído hablan sobre él y dicen que robó dinero del Estado y que finge ser pobre, porque Homero le cuenta que en el momento en que fue a dar una propina, se notó pues que le dolía bastante y que le costaba y que era bien difícil para él dar esa propina. Sin embargo, Homero, por su parte, ha leído otros periódicos distintos a los que ha leído Lázara y no está de acuerdo con el parecer de su esposa. Finalmente, Lázara comienza a tenerle confianza y hasta ayuda a vender unas joyas, herencia de la esposa, para que el señor presidente pueda pagar parte de los gastos médicos. Además, tanto Homero como ella toman dinero, un poco de dinero del dinero de los niños, es decir, el dinero destinado a la educación de los niños, para ayudar al presidente a pagar la cuenta en el hospital. Otra cosa que no le gustaba a Lázara era del presidente, claro, que el presidente ni veía a sus niños, porque esta pareja tenía 2 niños, una niña y un niño. El presidente no reparaba en ellos y además en un momento conversando dijo que no le gustaban los niños. Sin embargo, entre la pareja y el presidente nace una relación de amistad sincera. Ellos le dan su mano en momentos difíciles de la enfermedad y soledad, y además, después que es intervenido quirúrgicamente, lo llevan a vivir a su casa. Y él, agradecido, antes de marcharse para el lugar donde estaba exiliado, que era Martinica, deja para los niños sus anillos de matrimonio, el de él y el de su esposa, y un reloj de Leontina que él apreciaba muchísimo. En el presidente se nota un cambio. Sabemos que al principio, cuando comienza la narración, él estaba muy deprimido, con ganas de morir, pero al final hay una modificación en su ánimo. A Lázara y a Homero le llega una carta del presidente desde Martinica, y allí en esa carta se observa cómo ya no piensa en la muerte, sino que pese al dolor que lo sigue aquejando, pero que él dice que ni ha mejorado ni ha empeorado, tiene planes de volver a su país como líder de un movimiento renovador para llevar a su patria, a su nación, a la plenitud, a la grandeza. Es decir, que ya no piensa en la muerte, piensa en hacer cosas. Y esto es lo importante de este cuento, el mensaje. Pensamos en la muerte cuando estamos deprimidos, cuando ya no tenemos más nada que hacer, no tenemos esperanzas, no tenemos planes, pero
todo cambia cuando comenzamos a tener esperanza y a tener planes para un futuro. Y en el mismo texto se puede leer que dice que él piensa hacer todas esas cosas maravillosas como volver a su país para ayudar a su país a que vuelva a la grandeza, entre comillas, para no morirse de viejo en su cama. Y también dice, el viaje a Ginebra había sido providencial. Cerramos comillas. Podemos concluir que esa tristeza, ese pesimismo que se sentía al principio del cuento se disipa al final del mismo, porque notamos un cambio en el personaje del presidente, es decir, un cambio para bien, un cambio positivo. Ya él deja de estar pesimista, de sentirse cerca de la muerte, y en él de verdad se dio un cambio, pero no hacia un espacio que lo llevara a la muerte, sino más bien una modificación en su estado de ánimo, el querer seguir viviendo y de hacer cosas importantes, porque el viaje que él emprendió le permitió conocer a la pareja de esposos que de alguna manera influyó en su vida para que recobrara las ganas de vivir. Bien, amigos, espero que les haya agradado este video sobre el cuento Buen Viaje, Señor Presidente, de Gabriel García Márquez. Así que los invito a buscar el cuento y a leerlo. No me queda sino decirles hasta un próximo escritor.